Es evidente la inestabilidad, la volatilidad de nuestra sociedad, de nosotros, los individuos que la conformamos. Es decir, parece ser que carecemos de una forma, de una identidad que nos permite estar arraigados. Ante esta escasez, permanecemos en una carrera constante, que no tiene un fin, un punto de llegada. Lo cual solo pone de manifiesto la gran brecha que existe con épocas anteriores, en las cuales todo parecía ocurrir un poco más lento, los cambios, si es que había, sucedían de una manera gradual y en general todo parecía constante. Aparte que la cualidad de permanecer, de pertenecer, de estar arraigados era más común. Esta época es analizada por Zygmunt Bauman en Modernidad líquida, que es como la designa. Bauman nos deja ver que la modernidad, desde sus inicios, se vio relacionada con un proceso que involucra derretir sólidos. Esto es así porque el espíritu moderno buscaba desligarse de una sociedad estancada, ya gastada, que impedía o no estaba abierta a los cambios que se deseaban. Por tanto, era natural que se buscara derretir los sólidos, que no son más que aquellos elementos que permanecen en el tiempo, que tienen una forma constante y que son indiferentes a las influencias del devenir. A esto puede venir una confusión, porque si bien es cierto, Bauman utiliza el término modernidad líquida para describir esta nueva etapa de la modernidad, parece ser que en todo tiempo la modernidad fue líquida. Sin embargo, Bauman nos deja clara esa diferencia. En la primera etapa de la modernidad, derretir sólidos no significaba acabar con ellos, sino mejor, reemplazarlos por unos mejores, por unos perfectos y que así pudieran ser más duraderos. En cambio, en la modernidad líquida no significa crear nuevos sólidos, sino más bien mantener un estado de fluidez, un estado donde no se pueden concebir los sólidos, sino que se mantiene un estado fluctuante. Esto es así ya que, en rigor, mantener la forma de los fluidos o de los líquidos es tarea compleja. La emancipación es característica de la modernidad. Sin embargo, ¿por qué llevarla a cabo en un mundo aparentemente próspero? Es decir, antes sí que habían razones suficientes y justificadas para llevarla a cabo, pero ahora esto es así. Y es justo en este punto donde surge el problema de la libertad, de la liberación. Para Bauman, sentirse libre involucra un estado de equilibrio entre los deseos, la imaginación y la capacidad de acción. Así, nosotros nos podemos sentir libres siempre y cuando nuestra imaginación no exceda nuestros deseos y estos no excedan nuestra capacidad de acción. Así, hay dos vías para sentirse libres, para ser libres. Esto es, reducir la imaginación y los deseos o bien ampliar nuestro espectro de capacidad de acción. Ante esto surge una disyuntiva, libertad subjetiva, libertad objetiva. Es decir, nos podemos sentir libres cuando realmente no lo somos y nos podemos sentir cautivos cuando realmente somos libres. Bauman, recuperando lo dicho por Émile Durkheim, establece la libertad en la sumisión del individuo a la sociedad. Esto es así porque un hombre libre de las restricciones coercitivas de la sociedad se asemeja más a una bestia que a un individuo libre, y estar privado de restricciones efectivas deviene en una vida oscura, tenebrosa y prácticamente fea. Por eso la libertad puede ser más bien una maldición que una bendición para ciertos individuos, para aquellos individuos que sus deseos y su imaginación superan la capacidad de acción que permite la coerción social. Por lo tanto, la libertad deviene más bien en opresión. Pero todo esto queda atrás, por arcaico, podemos suponer, pues en el mundo de la modernidad líquida, que es el que nos ha tocado vivir, no se busca la unidad, es decir, esta no se espera y por lo tanto ni siquiera se busca. Lo que se ha roto ya no puede volver a ser pegado, lo que se ha derretido ya no puede volver a ser sólido. Por tanto, Bauman considera preciso anunciar la muerte del individuo como ser social, es decir, un individuo definido por el lugar que ocupa dentro de una sociedad y por las acciones y funciones que ésta le designa. Ahora la defensa de la especificidad cultural y psicológica recae en los hombros del individuo, que prescinde de las instituciones sociales para tal cosa. Por ello, ahora suponemos que el hombre ha alcanzado la verdadera libertad y que la emancipación prácticamente no tiene sentido alguno. Por tanto, ahora vemos a las instituciones sociales cediendo el poder a los individuos de autodefinirse y asignarse una identidad, otrora función de aquellas. Así, las comunidades ya no definen ni asignan identidades, sino que solamente se vuelven objeto de juego de la individualidad. Por ello, la libertad que se encuentra en la sumisión del individuo a la sociedad ha sido desplazada, y si esta era en verdad la libertad, lo que ahora nos queda a nosotros es la condena de una búsqueda sin cesar de la libertad en la definición de nosotros mismos y en la asignación de una identidad fluctuante, pero sin poder alcanzar la libertad. Tal es la naturaleza de la modernidad líquida. Otro tema que trata Zygmunt Bauman es la crítica. La sociedad posmoderna ha dejado de cuestionarse a sí misma, pero no por ello ha desechado el pensamiento crítico.
Lo que ha ocurrido en verdad es un desplazamiento, que ha sido de la crítica estilo productor a la crítica estilo consumidor. Esto viene a significar que somos seres reflexivos, muy reflexivos, hasta predispuestos críticamente como nunca antes nuestros ancestros. Estamos atentos a cualquier alteración y vigilamos todos los resultados. Pero la crítica que surge de esto es una crítica sin dientes, en palabras de Bauman. Eso es así porque esta crítica no logra entrever la relación entre nuestros movimientos con sus efectos y resultados al nivel de políticas de vida. Por ello mismo se ve una rotunda intransigencia en la defensa de los derechos que son prometidos. El enfado y el disgusto por su no cumplimiento no se dejan esperar. El reclamo y las quejas no tardan, pero nunca se permiten cuestionar el sistema mismo, es decir, el que les da la oportunidad de manifestarse e inconformarse de tal manera. Y también prácticamente determina el curso de sus vidas, y esto es así que no se cuestiona porque esto conlleva una gran responsabilidad. En un principio la teoría crítica se encargaba de defender la autonomía humana, aunque esto ahora parece no ser así, sino todo lo contrario. La teoría crítica lo que busca es la defensa del dominio público, que ha sido socavado por lo privado. Esto se debe principalmente al proceso de individualización, que ha transformado la identidad de algo dado a una tarea, recayendo así la responsabilidad de construir la identidad en el individuo mismo. Es así como, y cito, la modernidad reemplaza la heteronomía del sustrato social determinante por la obligatoria y compulsiva autodeterminación. Es decir, la heteronomía, que es toda aquella regla, ajena a mi voluntad, que me define, verbigracia, mi nación, mi sexo, mi nombre, ha dejado de tener la capacidad de definirme y de ser motivo de mi filiación a la sociedad, para que así sea la obligatoria y tortuosa autodeterminación la que me define. Y es así como me encuentro, en la posmodernidad líquida o en la posmodernidad, en un movimiento constante por encontrar mi identidad, o mejor, por crear mi identidad, aunque de antemano ya sé que esto no tiene un fin, no tiene completud. Es así como el proceso de individualización termina rompiendo con el concepto de ciudadanía, como sugería Tocqueville. El individuo es el número uno del ciudadano. Y esto lo podemos ver en la misma crítica, que ya no es una crítica de ciudadano, que busca una sociedad justa y plagada de bienestar, en resumidas cuentas, el bien común, sino que es una crítica de individuo, que ya no busca el bien común, sino todos los medios y recursos para autodeterminarse, autodefinirse. Y es así como vemos que lo privado ha suplantado a lo público. Ahora bien, Bauman refiere que el poder público solamente puede cumplir dos funciones ahora. La primera, la observancia de los derechos humanos, esto es, que cada quien pueda autodeterminarse, autodefinirse, y la otra, que cada uno lo pueda hacer en paz. Pero ante esto también nos deja ver la contradicción existente, a saber, entre el derecho a autodeterminarse y la capacidad de controlar los mecanismos sociales que lo hacen viable o inviable. Esto es así porque el individuo busca lo primero y el ciudadano lo segundo, y por eso tal contradicción. En este capítulo Bauman trata acerca de la condición del individuo como tal. Ya no diserta respecto de la libertad o la emancipación, que es en un nivel más abstracto, sino que se limita a abordar la vida del individuo en un nivel práctico, del individuo posmoderno. Primero hace un acercamiento a la condición determinada por el capitalismo, que está dividido en dos etapas, una de ellas llamada capitalismo pesado. Esa está determinada o caracterizada por el orden, la regulación y la constancia, de la cual la mayor representación que encontramos es el Fordismo. En esa etapa, la vida de la sociedad en general y la vida del individuo en particular se caracteriza por permanecer sólida, inmóvil o arraigada. En cambio, la otra etapa se conoce como capitalismo ligero, que se caracteriza por ser flexible, por ser fluida y por ser fluctuante, de la cual la mayor representación que encontramos es el e-commerce. Ahora bien, las repercusiones que encontramos del capitalismo liviano es que desaparecen completamente las instituciones que determinan los valores o los principios objetivos que son dignos de ser perseguidos. Por ello nos encontramos con una cantidad infinita de fines u objetivos que pueden ser igualmente dignos de ser perseguidos, ya que nosotros somos lo que le asignamos ese valor de ser perseguidos, esa importancia o esa relevancia. Bauman propone que se ha cambiado entonces la pregunta ¿cómo hacer lo que se tiene que hacer? Por la otra, ¿qué hacer? Nos encontramos entonces ante un sinfín de posibilidades y no encontramos placer al elegir una de estas posibilidades tanto como lo encontramos en el mismo sinfín de posibilidades, lo que nos impide concretar una posibilidad, elegir una posibilidad.
por lo que preferimos entonces que estas posibilidades sigan siendo tales y permanezcan así en su estado fluctuante, siempre líquido. Ahora bien, esto nos provoca un estado de incompletud e indeterminación que devienen en riesgo y ansiedad al por mayor. Esto queda más claro al referirnos al consumo. El consumidor encuentra tortuosa la actividad de elegir y establecer prioridades. Por lo tanto, su desdicha no se encuentra en la escasez, sino en la multitud de las posibilidades que encuentra. A su vez, el consumidor nunca puede equivocarse, ya que como veíamos es completamente libre. Aquí vale la pena una aclaración. Libre para elegir, pero no libre para decidir si elegir o no. Y al ser completamente libre, establecer categorías morales normalmente lo privaría de considerar posibilidades u opciones a muchas de estas. Pero al no poder equivocarse, tampoco puede estar seguro de acertar, y con esto queda privado del placer de hacer lo correcto, cosa que, siendo sinceros, es irrelevante y no tiene sentido en la posmodernidad. Esto es una constante incertidumbre que garantiza una constante ansiedad al consumidor. Como veíamos, también tenemos la obligación de construir nuestra propia identidad, y al no tener un lugar fijo o un lugar sólido en donde afianzarla, la sensación de incertidumbre nos invade. Y a esa sensación se responde con el impulso a comprar. Para Bauman, y cito, la compra compulsiva adictiva es siempre el ritual diurno destinado a exorcizar la horrenda aparición de la incertidumbre y la inseguridad que acosa por las noches. Así, el consumismo se puede leer como la búsqueda de identidad, pero también se puede entender como la lucha por detener el flujo propio de la modernidad líquida o posmodernidad, es decir, de crear sólidos a partir de lo que es y siempre será fluido. Pero lejos de crear o de formar una identidad, lo que a nosotros nos quedan son máscaras frágiles que no tardarán en volverse a fundir en el líquido propio de la modernidad. Según Bauman, el capitalismo liviano también marcó el desplazamiento de los líderes. Ahora es el tiempo de los asesores. Los líderes han de considerarse elementos esenciales del mundo que aspira a la buena sociedad o a la sociedad justa y correcta. Pero en un momento en el que el concepto mismo de sociedad prácticamente está reducido, menguado, y lo privado del individuo tiene supremacía, un líder de tales características es prácticamente innecesario. Las autoridades actuales, es decir, los asesores, ya no mandan o dirigen, sino que tientan o seducen. Esto es en sí el asesoramiento. Esto se encuentra muy relacionado con las políticas de vida, aquella que gira en torno a las necesidades más íntimas del individuo, en detrimento de la política con P mayúscula, que se puede entender como la actividad que consiste en traducir las necesidades privadas en temas públicos. Ahora bien, este asesoramiento está profundamente orientado hacia el individuo, lo que éste puede hacer o lo que se espera de él, por lo que toda la responsabilidad cae sobre él. Aparte que, como veíamos, ya tiene la responsabilidad de construir su propia identidad, por lo que es natural entender y darse cuenta que este asesoramiento está orientado de una manera excesiva hacia sí mismos, en detrimento del interés por los otros, que puede ser traducido por el interés en la sociedad misma. Por lo tanto, es natural también entender y darse cuenta que el concepto de sociedad mismo se vea menguado, se vea reducido en esta época. Estos asesores sirven de ejemplo. Es decir, alguien que ha recorrido el camino que a mí me toca recorrer, siendo precisos, el camino de construir la identidad. Pero esa búsqueda de ejemplo, de consejo y de guía deviene adicción, debido a que se convierte en compulsiva. Y esto es así atendiendo a las características de la modernidad líquida o de la posmodernidad, ya que esto implica que estos ejemplos, estas guías y estos consejos se mantengan en constante movimiento y nosotros prefiramos la multiplicidad de ellos, es decir, un sinfín de posibilidades de estos tres, en detrimento de la ligazón a uno en específico. Así, las diferentes opciones de asesores y de ejemplos se van sucediendo unas a otras hasta el infinito, con lo cual nosotros no nos podemos fijar con uno. A esto nos encontramos en una carrera que nunca acaba y estamos condenados a estar siempre en movimiento. Existe una especie de miedo cotidiano en el nivel de lo colectivo que arremete contra los merodeadores, que se refiere a todos aquellos que no pertenecen a la comunidad, que son extraños. Este tipo de extraños no pertenece a la comunidad como tal, pero existe otra especie de extraño que sí pertenece a la comunidad. Así, el miedo antes mencionado lleva a que la comunidad se vuelva más hermética y por lo tanto más homogénea,
Pero este impulso, este deseo no impide que en la misma comunidad nosotros nos encontremos con extraños. Ahora bien, es la civilidad la que nos permite disfrutar de la compañía de los otros, de los extraños, pero que sin esto implique que nosotros dejemos de ser extraños o que ellos dejen de ser extraños. La civilidad pues funciona como una especie de máscara que protege a los otros de nosotros y a nosotros de los otros. Es decir, que se da una comunicación, se da una relación, pero sin llegar o sin tocar temas íntimos. Es decir, sin llegar a un nivel íntimo que implique dejar de ser extraños unos con otros. Pero esta máscara tiene un sentido de compromiso y de responsabilidad, porque nos saca de nosotros, nos saca de compartir aquello que es propio a nosotros, aquello íntimo, y nos lleva a involucrarnos o a interesarnos en todo aquello que es de interés público, de dominio público, todo aquello que contribuye a la sociedad. En ese sentido, Bauman menciona que hay espacios públicos pero que no son civiles, y a este respecto menciona dos grandes categorías. La primera categoría refiere a las fortalezas ermitas, que son lugares, espacios que están herméticamente sellados y que se encuentran en los lugares, pero que parecen no pertenecer a ellos. Estos son lugares en los que uno no puede encontrarse acogido. Prácticamente uno no puede encontrarse dentro de él, sino lo único que uno puede hacer es admirarlos y verlos. Un ejemplo de esto es La Défense, en Francia. La segunda categoría refiere a los templos de consumo, que son espacios públicos donde se brindan servicios a los consumidores. En este caso se nota la tendencia hacia el individualismo, ya que la actividad de consumo es netamente individual. Pero no solamente eso hacen estos templos de consumo, sino que también instan a romper todo vínculo con nosotros, con los extraños. Así estos lugares contribuyen a la no interacción, es decir, nos podemos encontrar con extraños, pero no necesariamente tenemos que hablar o interactuar con ellos. Pero en específico los templos de consumo, los lugares de compras y consumo, ofrecen una realidad única que ninguna otra cosa puede ofrecer. Y esto es un equilibrio entre libertad y seguridad. Eso es así porque son lugares fuera del espacio común, fuera del espacio público, pero que están llenos de una variedad colorida, pero a la vez están purificados y protegidos, lo cual nos permite disfrutar de esa variedad sin ningún riesgo. Ahora bien, esos también satisfacen nuestra necesidad de pertenecer, porque si bien es cierto se habla de una variedad, esa refiere únicamente al consumo, porque de lo demás se presupone una homogeneidad, porque como veíamos, también se busca romper con los vínculos, y esto sumado al hecho de la no interacción completa, es decir, nos encontramos con extraños, pero no tenemos que interactuar con ellos, y esto nos hace presuponer que todos somos iguales. No hay nada que negociar, no hay nada que intercambiar, no hay nada que compartir. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y no hay necesidad para que nosotros compartamos nuestras ideas o nuestros pensamientos. Se presupone pues una homogeneidad completa. Estos lugares pues nos dan la ilusión de una identidad común que nos lleva a sentirnos pertenecientes a una comunidad, pero que esta identidad común siempre se encuentra en otro lugar, es decir, en los templos de consumo, por lo que nunca puede ser así. Sin embargo, esta identidad común surge de la individualización, que nos lleva a cortar toda interacción con nosotros, y así ya no intercambiamos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, y por lo tanto el ideal de bien común, de sociedad justa y buena, queda abolido. Es por ello que se opta por buscar la seguridad en esta identidad común y no en un pacto de intereses comunes. En palabras de Sharon Sukin, nadie sabe hablar con nadie. Dadas estas condiciones, el reino de la política, que ya está menguado a la confesión pública de intimidades, y tomando en cuenta que el ideal de sociedad justa y buena ha sido dejado de lado, deviene pues el reino de lo político en consumo, es decir, es algo que se puede consumir. A saber, las confesiones públicas de un personaje político que refiere a sus sentimientos y a sus intenciones y no a sus actos. La política deviene en espectáculo, que consiste en un mensaje repetido hasta el hartazgo que prioriza la identidad sobre los intereses comunes, o bien sentencia que la identidad es lo que realmente importa.
Por otro lado, el tiempo es relevante en la modernidad en la medida en que es el que mide y permite la conquista del espacio. En la modernidad pesada, el tiempo es esencial para el espacio conquistado, ya que se requiere para su domesticación, y este se precisa rígido, inflexible y constante. Cosa contraria a la modernidad líquida, en la cual el capital se mantiene fluctuante y parece no necesitar un lugar donde estar arraigado. Eso nos da como resultado la irrelevancia del espacio, motivada por la destrucción del tiempo. Esto es así debido a la rapidez inherente a nuestra sociedad posmoderna, también al capital fluctuante de esta. Y es que, si bien es cierto, antes se le asignaba valor al espacio en función del tiempo que este requería para ser conquistado, para ser domesticado, pero también en una época de lo instantáneo, en la que el tiempo ya no es relevante para la conquista del espacio, el espacio, por lo tanto, ya es irrelevante, ya no tiene valor alguno. En la modernidad, el trabajo era concebido como un vehículo que llevaba hacia el destino, hacia adelante. El futuro era nada más y nada menos que el resultado del trabajo, propio de una sociedad de productores. En definitiva, este es el progreso, que no es más que la confianza en el presente mismo. Pero para tener confianza en el progreso es menester tener confianza en sí mismo, esto para llevar a cabo todo lo necesario para crear ese futuro. Una idea, una concepción un tanto obsoleta ahora, en la que ya no nos preguntamos cómo debemos hacer lo que tenemos que hacer para una sociedad justa y buena, sino más bien nos preguntamos también quién va a hacerlo, con un desprendimiento de la responsabilidad bastante evidente. Ahora bien, la concepción de progreso ha cambiado. Ya no es un medio que nos lleva hacia esa sociedad justa y buena, sino solamente es una necesidad y un obstáculo constante que es necesario para sentirse vivo, en movimiento. El progreso se privatiza, se vuelve individual y radica en la confianza en sí mismo de controlar su presente. Esta confianza es endeble o prácticamente nula también en la sociedad posmoderna. En el inicio de la modernidad, el trabajo adquiere una cualidad ética, debido a que es el vehículo que nos lleva a una sociedad justa y buena, a ese ideal tan noble. Y quien contribuye con el trabajo contribuye a ese interés común. Sin embargo, cuando se es objeto de la individualización y se rompe con ese ideal de sociedad justa y buena, adjudicarle esa cualidad ética al trabajo prácticamente no tiene sentido alguno. Sumado al hecho de que la vida debe de ser caracterizada por el principio de flexibilidad, estrategias y planes a corto plazo, el trabajo deviene más bien en juego. Se encuentra entonces divorciado de la gran misión común, esto es la sociedad justa y buena, y por lo tanto deviene solamente en un jugueteo que se puede entender más en un nivel estético, es decir, el trabajo adquiere una cualidad estética. Se espera que el trabajo gratifique en sí mismo y la noción de que ennoblezca está evidentemente obsoleta. Ahora se busca que entretenga y divierta. Eso también significa una ruptura con los planes a largo plazo. Ya no hay razón para pensar en ello y lo que predomina entonces son el instante y los planes a corto plazo. Lo que contribuye a esto es también que los trabajadores se saben reemplazables, debido a que no son indispensables, y esto lo saben muy bien. Por lo tanto, su permanencia no es segura, y mucho menos en un mundo tan cambiante y fluctuante. Razón es esta también para no crear lazos o vínculos íntimos con sus tareas, sus compañeros o su empresa. Esto último, sumado a la vida de consumo, coadyuvan a tener una visión particular de los vínculos humanos. Los humanos devienen en objetos desechables para usar y tirar. Así, compromisos tales como hasta que la muerte nos separe, devienen más bien en acuerdos temporales, hasta que yo esté satisfecho. Y es así como vemos a los vínculos humanos como objetos a ser consumidos, no producidos. Existe una fuerza tendencia a la defensa de la comunidad, pero estas comunidades no son tanto realidades como postulaciones, pues necesitan del esfuerzo de la voluntad y de la disposición de los individuos que la conforman para que éstas existan. Asimismo, estas no pueden existir sin admitir, aunque sea en una mínima parte, la supresión de la libertad individual de elección. Esto ocurre por el desequilibrio provocado por la licuefacción de la vida moderna, es decir, la actividad de convertir en líquidos todos aquellos sólidos que han existido. Aunque esto también se puede entender como un desbalance entre libertad individual y seguridad. Para la conformación de estas comunidades surge una disyuntiva, es decir, ¿cómo se van a formar? ¿Por medio de la diferencia o por medio de la semejanza? Por un lado, tanto el nacionalismo como el patriotismo, aunque el nacionalismo de una forma más extrema y violenta y el patriotismo con todo lo bueno de aquel y con más tolerancia, buscan una especie de homogeneidad.
Esto lleva a que dentro de la comunidad se pueda identificar un nosotros. Esto no significa una carencia de diferencias, sino que son diferencias que se soportan dentro de la comunidad, pero que no nos hacen diferentes entre nosotros y por lo tanto constituimos ese nosotros. Pero hay diferencias que nos separan de otros individuos fuera de la comunidad, que terminan constituyendo un ellos. Así podemos ver esta dicotomía, nosotros-ellos, que se basa en la diferencia que nos aparta de ellos y en la semejanza que nos une en nosotros. Ahora bien, estas comunidades son anheladas por los hombres en tanto en un mundo cambiante, con nada sólido aparente y ningún lugar donde estar arraigados, donde pertenecer, no se puede encontrar seguridad. Y entonces estas comunidades sobresalen como un espacio donde encontrar esa seguridad. Pero como los individuos huyen del constante cambio, sus comunidades, en tanto lugares seguros, tienden a eliminar todo rastro de diferencia para no crear una sensación de inseguridad, que es de lo que se está huyendo. Asimismo, esto implica y explica la intensa tendencia que existe en querer hacer similar, parecidos o iguales a todos aquellos que se encuentran fuera de nosotros. Y esto solamente pone de manifiesto el deseo de ser similares, lo cual está en detrimento de la capacidad de ver más profundamente en los individuos afuera de nosotros. Dicho todo esto, ¿cuál es el mejor modelo de comunidad en la modernidad líquida o posmodernidad? Bauman nos ilustra al respecto y refiere el modelo de comunidad que se logra día a día. Esto es, aquella que se construye tomando en cuenta la diferencia, los distintos valores, los distintos principios y los distintos modos de vida, con el fin de negociar y debatir para así llegar a una unidad y a una vida en comunidad estable. Bien, hasta aquí el resumen y comentarios de Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman. Si bien es cierto, se pinta una realidad un poco triste y en decadencia, una vida sin identidad, sin sentido, y por tanto un eterno sentimiento de insatisfacción que nos lleva a buscar incesantemente la satisfacción en medios que simplemente no lo harán, pero que sí nos mantendrán en una carrera constante sin fin, agotadora. Pero no todo está perdido. El primer paso para sanar una enfermedad es reconocer su causa y sus síntomas, y en nuestro caso tenemos la oportunidad de buscar nuestra identidad, un arraigo en cosas sólidas, no fluctuantes, sino permanentes y trascendentes, para tener una vida con sentido evidente. Esto lo podemos encontrar, a saber, en nuestra nación, en nuestro sexo, en nuestra religión y en nuestra tradición, así como también en la actitud retrógrada de buscar el bien común, no solamente nuestros intereses individuales.